El despertar del trueno y la grieta del destino. ¿Quiénes son ustedes? Alcanzó a articular Sona Citri, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Frente a ella, la tensión en el campo de batalla se podía cortar con un cuchillo. Será mejor que dejen esto a los profesionales, sentenció Blade con una voz gélida que resonó a través de su casco. En ese mismo instante, Mickey desató un rugido bestial, un sonido inhumano que sacudió los cimientos de la tierra. Había perdido por completo el control sobre la armadura que poseía. La energía oscura la consumía por dentro, transformándola en una máquina de destrucción viviente. Issei, quien observaba la escena con los puños apretados y el sudor frío recorriendo su nuca, no podía apartar la mirada. Una pregunta compartida flotaba en el aire, pesada y sofocante para todos los presentes. ¿Quiénes eran esos sujetos? Los Dino Rangers, que habían aparecido de la nada, seguían inmersos en la encarnizada batalla para defender el territorio humano. Junto a ellos, los hermanos del trueno se movían con una sincronización perfecta, esquivando por milímetros los devastadores rayos de energía que Mickey les lanzaba a ciegas. ¡Qué patético!, se burló Blade, esquivando un impacto que pulverizó una roca a sus espaldas. Tienes un poder inmenso, pero no sabes controlarlo. Solo lanzas golpes y ataques a lo torpe, como un animal acorralado. No te confíes, hermano, advirtió Hunter, dando un espectacular salto acrobático hacia atrás para evadir una onda de choque. La sombra sobre el cielo. Antes de que Blade pudiera responder, la atmósfera se volvió densa. Un estruendo ensordecedor, como el llanto del mismo cielo, hizo que la tierra temblara. De entre las nubes negras, una colosal nave nodriza hizo su aparición, eclipsando la luz del sol. De su parte inferior brotó un pilar de luz carmesí, un rayo de energía pura que chocó violentamente contra el firmamento, rasgando el tejido de la realidad y abriendo una grieta dimensional. Una oleada de poder mágico, antigua y aterradora, inundó el lugar. ¿Pero qué demonios es eso?, gritó Issei, cubriéndose el rostro ante la presión mágica. De repente, una extraña sensación de déjà vu golpeó la mente del castaño. Fragmentos de recuerdos borrosos destellaron en su cabeza. La última vez que se había visto con el señor Anton Mercer. ¿Acaso era a esto a lo que se refería? Confío en mí, y yo, pensó el castaño, pero el hilo de sus pensamientos se cortó abruptamente. Una onda expansiva se dirigía directamente hacia él. Sin embargo, antes de que el impacto lo alcanzara, los Rangers del trueno se interpusieron. Con un movimiento rápido, desplegaron el escudo del trueno, bloqueando la detonación en una barrera de chispas doradas y azules. Eso estuvo cerca, comentó Blade, bajando la guardia apenas 1 milímetro. Aquí hay algo raro. Hunter entrecerró los ojos bajo el visor. Esto se me hace demasiado familiar. No podemos perder más tiempo, debemos completar la misión de inmediato. Blade asintió con firmeza. Bien. Es hora de acabar con esto. El clímax de la batalla. Ambos guerreros desenvainaron sus armas con una velocidad cegadora. Hunter acopló su blaster con su bastón, canalizando una energía carmesí parpadeante que formó su arma final. A su lado, Blade infundió su famosa hoja del trueno con un aura azul eléctrica que hacía crujir el aire. La cantidad de poder concentrado era tal que el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Ahora. Rugieron al unísono. El ataque combinado fue un torrente de energía pura que impactó de lleno contra Mickey. La colisión provocó una explosión cataclísmica. En medio del humo y el fuego, el cuerpo de Mickey colapsó. La inmensa cantidad de poder que Drake liberaba en esa forma era demasiada para un recipiente humano. Una segunda detonación, provocada por la sobrecarga, dispersó la energía residual. Cuando el humo se disipó, Mickey yacía en el suelo, volviendo a la normalidad, pero con la piel marcada por quemaduras superficiales debido a la brutal descarga. Los Thunder Rangers, emulando una perfecta escena de victoria, se dieron la vuelta con parsimonia mientras la última llamarada se extinguía a sus espaldas. Issei, impulsado por una mezcla de frustración y asombro, se plantó frente a ellos interrumpiéndoles el paso. La curiosidad le carcomía las entrañas. ¿Acaso había más Rangers? Y si era así, ¿qué tan poderosos eran en realidad? Esos dos tipos habían derrotado a Mickey sin apenas despeinarse.
Issei sabía perfectamente que, si él se hubiera enfrentado a ella en un 1 contra 1, habría perdido de forma humillante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción guerrera, pero también un profundo fastidio por su propia impotencia. Sin embargo, antes de que pudiera exigir respuestas, los dos Rangers del trueno comenzaron a brillar. Dos círculos mágicos de distintas tonalidades envolvieron sus cuerpos. Es hora de continuar con el plan, dijo Uther, lanzándole una mirada significativa a su hermano. No te preocupes. El objetivo es encontrarlo, respondió Blade. Y sin decir una palabra más, desaparecieron en el aire, dejando un rastro de estática. Issei se quedó solo en medio del páramo, con la mano extendida y la boca abierta. Lo habían ignorado por completo. Lo habían tratado como si su presencia no fuera nada, como si solo fuera un debilucho más en el campo de batalla. Un fuerte sentimiento de enojo y humillación comenzó a hervir en su pecho. ¿Qué demonios fue todo esto, y qué era ese maldito rayo? Rugió al viento. Tiempo atrás. Ecos en la brecha, en la inmensidad de la brecha dimensional, el gran dragón rojo de la verdad, el Sekiryu-Tei, había desaparecido sin dejar rastro. Con ello, Otis, la dragona del infinito, finalmente había logrado su tan ansiado cometido de recuperar su hogar, aunque las cosas no habían salido como ella esperaba. En teoría, no debería importarle a dónde hubiera ido a parar el dragón. Sin embargo, un frío e inusual presentimiento oprimía su pecho. Algo andaba mal en los engranajes del destino. Mientras tanto, en el mundo terrenal, el caos se sembraba lentamente. El grupo extremista que había reunido la facción rebelde, la temida Brigada del Caos, había perdido repentinamente su propósito principal con la partida del dragón. Las alianzas se tambaleaban, las traiciones estaban a la orden del día, y la oscuridad solo esperaba el momento perfecto para reclamar lo que quedaba del mundo. La tormenta no había hecho más que empezar. Conspiración en las sombras y el asalto a los cielos. La disolución del grupo parecía inminente, justo en el momento en que la Brigada del Caos había conseguido nuevos e imponentes aliados, como la facción de los héroes. Cuando Otis, la dragona del infinito, les informó fríamente sobre la desaparición del gran dragón rojo, la sala quedó en un silencio sepulcral. La mayoría no estaba de acuerdo con dejar las cosas así, pero nadie estaba tan furioso como él. Rizebim Livan Lucifer. Rizebim había planeado utilizar la futura guerra total para derrocar al actual gobierno del inframundo y reclamar el trono que por derecho de sangre le pertenecía. Pero ahora, con el tablero de juego destruido, sus planes se desmoronaban. Molesto y maldiciendo entre dientes, Rizebim anunció que dejaba el grupo. Los demás líderes amagaron con seguir sus pasos, pero una palabra de Otis los detuvo en seco. Lo que dije anteriormente, fue mentira, soltó la dragona con su habitual voz monótona. La revelación dejó a todos estupefactos. Otis, mirándolos con sus ojos inexpresivos, explicó que sabía perfectamente que Rizebim tenía planeado traicionarlos desde el principio. A ella no le importaba en lo más mínimo. Sabía que podía extinguir la existencia del superdemonio en cualquier milisegundo si se lo proponía. Sin embargo, sentía una profunda y extraña curiosidad por ver hasta dónde llegaría su audacia. Pactos de sangre y carne de cañón. Los días pasaron y, tal como Otis lo predijo, la traición de Rizebim se consumó en el subsuelo del mundo. En esos momentos, el descendiente de Lucifer se encontraba reunido en una fortaleza clandestina con dos aliados de pesadilla, Mesogog y Lotor. El acuerdo a tres bandas era simple en la superficie. Rizebim los ayudaría con sus recursos y magia. No le importaban los retorcidos experimentos de Mesogog ni las ambiciones de Lotor. En su mente, él también los traicionaría cuando llegara el momento para apoderarse de todo el mundo sobrenatural. Lo que Rizebim ignoraba era que Mesogog, con su fría mente analítica y reptiliana, ya iba 3 pasos por delante. Para el científico mutante, tanto Rizebim como Lotor no eran más que simple carne de cañón, herramientas descartables de las que se desharía en cuanto dejaran de ser útiles. Como prueba de su buena fe, Rizebim les entregó un tesoro invaluable, una pequeña porción del inmenso poder que Otis le había otorgado. El objetivo final era aterrador. Traer de vuelta al Triexa, la bestia del apocalipsis. Si lograban despertar a semejante entidad, una guerra destructiva estallaría inevitablemente.
Rizevim aprovecharía ese cataclismo para alzarse en armas. Después de todo, sabía que muchos demonios de la vieja escuela odiaban el mandato pacífico de Sir Sech Lucifer y se unirían a su causa. Para lograrlo, trazaron un plan maestro. 1. Asaltar la facción de Yasaka en Kioto. Robar los pergaminos sagrados que contenían la información exacta de cómo fue sellado el Triexa. 2. Utilizar magia oscura. Combinar los pergaminos con el poder de Otis para romper el sello de la bestia, un proceso que requería tiempo y concentración. 3. Crear una distracción masiva. Para evitar que las tres grandes facciones interfirieran, lanzarían un ataque global y simultáneo en el mundo humano y los reinos espirituales utilizando las fuerzas combinadas de Mesogog, Lotor y Rizevim. El asalto al tercer cielo. Actualidad. Territorio de la facción de los ángeles. Gracias al intelecto de Mesogog y los conocimientos mágicos de Rizevim, el enemigo había logrado abrir gigantescos círculos mágicos entrelazados que conectaban directamente con el corazón de cada facción. De estos portales comenzaron a emerger hordas de monstruos espeluznantes, criaturas mutadas y reforzadas con magia oscura que los volvía el doble de fuertes, rápidos y resistentes a las armas sagradas comunes. En estos momentos, el cielo era un auténtico caos de explosiones y gritos de guerra. La facción de los ángeles contaba con los 7 reinos celestiales. Afortunadamente, los valientes caballeros celestiales y los ángeles de alto rango estaban logrando contener la invasión en las fronteras del tercer cielo, evitando que los monstruos descendieran a los reinos inferiores, donde se resguardaban los civiles y los más débiles. En la vanguardia de la batalla, 2 figuras resplandecían con luz propia: el serafín Michael y su hermana Gabriel. No retrocedan. Protejan las puertas del tercer cielo. Rugió Michael, cortando a 3 mutantes a la mitad con una ráfaga de su espada de luz bendita. Gabriel, con sus alas extendidas y una expresión de pura determinación, conjuraba ráfagas de energía sacra que pulverizaban a las criaturas por docenas. Sin embargo, por cada 10 que caían, 20 más cruzaban los portales. La situación, ya de por sí crítica, se volvió asfixiante cuando el cielo sobre ellos se tiñó de un color púrpura oscuro. El aire se volvió pesado, impregnado de una malicia tan densa que hizo temblar a los ángeles de menor rango. De entre las sombras del portal principal, flotando con una sonrisa arrogante y despectiva, emergió Rizevim Livan Lucifer. Vaya, pero si son las palomas mensajeras del dios de la Biblia, se burló Rizevim, expandiendo su aura de superdemonio. El poder que emanaba era devastador, digno de un descendiente directo del Lucifer original, lo suficientemente masivo como para infundir terror en el corazón de un serafín. ¡Qué patético despliegue! Déjenme aliviarles la carga de su inmunda existencia. Michael dio un paso al frente, interponiéndose entre el traidor y su hermana, con los ojos encendidos en una furia justa. Rizevim, pagarás por profanar este lugar sagrado. ¿Ah, sí? Rizevim soltó una carcajada desquiciada mientras una esfera de pura energía oscura se materializaba en su mano. Quiero ver cómo lo intentas, lagartija con alas. Con un estallido sónico que agrietó el suelo de cristal del tercer cielo, Rizevim se lanzó al ataque, dando inicio a una batalla divina que decidiría el destino de los cielos. El tiempo transcurría de manera implacable en el tercer cielo, tiñéndose con la sangre de los caídos. Contra todo pronóstico, Rizevim Livan Lucifer había logrado lo impensable. El poderoso serafín Michael yacía inconsciente en el suelo de cristal, con sus alas doradas rotas, mientras que su hermana Gabriel se sostenía apenas en pie, gravemente herida, jadeando y cubriéndose una profunda cortada en el costado. ¿Cómo era posible que un solo demonio hubiera doblegado a los 2 máximos líderes celestiales? La respuesta residía en la retorcida ciencia de Mesogog. El científico reptiliano había ayudado a Rizevim, entre comillas, pues todo era parte de su propio juego, inyectándole sus sueros mutagénicos experimentales. La biotecnología de Mesogog transformó a Rizevim en un híbrido mitad monstruo y, al combinar esa monstruosa mutación con su propia magia oscura, su poder se multiplicó de forma exponencial. Ahora, su fuerza no solo igualaba a la de un líder de facción, la superaba con creces. Es el fin de los cielos, se mufó Rizevim, acumulando una devastadora esfera de energía purpurina en su mano derecha, apuntando directamente a la cabeza de Gabriel.
Una lástima que su Dios no esté aquí para salvarlos. Justo cuando se disponía a dar el golpe de gracia, un haz de energía carmesí parpadeante surcó el campo de batalla, impactando de lleno en el pecho de Rizebin. La detonación lo obligó a retroceder varios metros, arrastrando los pies y dejando una estela de humo. No en nuestra guardia. Resonó una voz firme. De entre el humo emergió Blade, el Ranger del trueno, con su hoja del trueno desenvainada y liberando chispas eléctricas. Inmediatamente detrás de él, Irina Shidori y Zenobia IV se lanzaron al ataque de manera temeraria, interponiéndose entre el mutante y los cuerpos heridos de sus líderes, empuñando sus respectivas espadas sagradas. Blade se plantó firmemente frente a Rizebin. Por dentro, el Ranger sentía una punzada de incertidumbre. Después de todo, era la primera vez en su vida que se enfrentaba a una entidad de la mitología bíblica, y mucho menos a un superdemonio mutado. Sabía que sus probabilidades eran bajas, pero su objetivo principal no era vencer. Era ganar tiempo para que los heridos fueran evacuados. Con un grito de guerra, Blade se lanzó al ataque directo. Sin embargo, Rizebin ya había sido advertido por Mesogot sobre los Power Rangers. Sabía que eran combatientes formidables y letales en el cuerpo a cuerpo. No te me vas a acercar, escoria de colores. Rugió Rizebin. En lugar de chocar armas, el demonio mutado comenzó a levitar, retrocediendo a gran velocidad mientras desataba una ráfaga incesante de proyectiles mágicos a distancia. Blade se vio obligado a realizar acrobacias evasivas, bloqueando algunos impactos con su espada mientras las explosiones fragmentaban el suelo a su alrededor. Rizebin buscaba desesperadamente acorralarlo entre los escombros y la arquitectura celestial. Sabía que si lograba limitar la movilidad del Ranger, tendría la oportunidad perfecta para exterminarlo de un solo golpe. El infierno del supramundo. El frente de los ángeles caídos mientras el cielo ardía, la base de los ángeles caídos, el Grigori, sufría el mismo destino catastrófico. Los portales oscuros se habían cobrado gran parte del territorio, pero aquí el verdugo era diferente. El extravagante y despiadado Lotor lideraba la invasión, acompañado por una horda de magos oscuros enviados por Rizebin para brindarle apoyo táctico. El gobernador general, Azazel, intentaba desesperadamente mantener el control de la situación. Con sus 12 alas negras extendidas, creaba y lanzaba lanzas de luz sagrada que destruían a decenas de monstruos a la vez. Sin embargo, la cantidad de enemigos era absurdamente abrumadora y, para colmo, las mutaciones mágicas los hacían inmunes a los ataques estándar. Mientras Azazel se distraía fulminando a un grupo de mutantes, una silueta veloz se materializó a su costado. «Demasiado lento, cuervo», exclamó Lotor con arrogancia. Un brutal puñetazo imbuido en energía oscura impactó directamente en el rostro de Azazel, mandándolo a volar por los aires. El líder de los ángeles caídos se estrelló contra una estructura de piedra, destruyéndola por completo. Azazel se puso de pie con dificultad, sacudiendo la cabeza, aturdido y escupiendo un hilo de sangre. Al levantar la vista, el panorama era desolador. Sus cuadros de mando y generales combatían con desesperación. Entre ellos, Barakiel, el padre de Akeno, invocaba poderosas tormentas de rayos sagrados para mantener a raya a los magos de Rizebin, pero se encontraba rodeado. Antes de que Azazel pudiera reincorporarse por completo, Lotor apareció de la nada sobre él, descendiendo con un golpe de mazo descendente dispuesto a romperle los huesos. Azazel solo tuvo tiempo de cruzar los brazos en forma de X para bloquear el impacto inminente. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Un destello de energía verde y negra interceptó al Lotor en el aire. Con una patada giratoria de una potencia descomunal, el invasor fue arrastrado violentamente hacia atrás, derrapando sobre la tierra destruida. Azazel abrió los ojos, sorprendido. Frente a él, dándole la espalda en una postura de combate perfecta, se encontraba el legendario Tommy Oliver. El Ranger negro de Dino Thunder había llegado al Grigori. Vaya, pero qué interesante. Lotor se limpió el polvo del hombro, esbozando una sonrisa siniestra bajo su máscara. El legendario Tommy Oliver. Es un verdadero honor enfrentarte aquí, aunque debo admitir que serás una molestia tremenda. Yo no tengo nada personal en tu contra. Lotor ensanchó su sonrisa y señaló hacia el cielo encapotado.
Pero hay alguien aquí que te guarda un resentimiento tan grande como el mismísimo abismo. Un rayo de energía púrpura y negra rasgó las nubes, impactando con la fuerza de un meteorito en el centro del campo de batalla. La onda de choque apartó los escombros y, del cráter provocado por la luz, emergió una figura blindada bien conocida, Celtrax. Pero esta vez, Celtrax era diferente. Ya no era el simple guerrero cibernético de Mesogog. Todo su cuerpo desprendía un aura densa, caótica y asfixiante que Tommy no logró reconocer de inmediato, pero que hizo que a Azazel se le helara la sangre. Ese poder, susurró Azazel con terror. Tommy, ten cuidado. Es una fracción del poder de Opis, la dragona del infinito. Aunque sea una cantidad mínima para ella, para un mortal es una fuente de energía inconmensurable. Es lo suficientemente fuerte como para poner en graves aprietos a un líder de facción. Tommy asintió en silencio bajo su casco, ajustando su postura y empuñando su bastón brachío. Entendido. Quédate atrás, Azazel. Celtrax soltó un rugido distorsionado por su modulador de voz y se lanzó contra Tommy con una velocidad espeluznante. El choque de sus armas produjo una onda expansiva que levantó ráfagas de viento cortante. De inmediato, quedó en evidencia la terrible realidad. En este estado, Celtrax era muy superior. Tommy usaba toda su experiencia, bloqueando de manera milimétrica y buscando contraatacar, pero cada impacto de Celtrax se sentía como el golpe de una montaña. El peso de los años y el tiempo que había pasado alejado del entrenamiento intensivo empezaban a pasarle factura. Ya no estaba en su época dorada, y su cuerpo humano resentía la brutal presión del aura de la dragona del infinito. Aún así, haciendo gala de su legendaria fuerza de voluntad, Tommy lograba mantener el ritmo de la pelea, esquivando estocadas mortales por fracciones de segundo. ¿Qué pasa, Tommy? Das lástima. Se mofó Celtrax mientras le conectaba un poderoso tajo ascendente que hizo retroceder al Ranger, agrietando su armadura. ¿Acaso no eras el legendario Ranger? Aquel héroe supremo que vio pasar a generaciones de jóvenes salvando el mundo mientras tú te ocultabas en tu pasado. Mírate ahora. No eres más que un viejo patético tratando de jugar a ser Dios en un mundo que ya no te pertenece. Celtrax levantó su espada, rodeada por el fuego púrpura de Opis, listo para destrozar el legado del Ranger más grande de la historia. El peso del pasado y el rugido del destino. Tommy jadeaba con una pesadez que nunca antes había sentido en sus años como guerrero. Su respiración, errática y dolorosa, resonaba con eco dentro de su casco. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Celtrax no solo había mejorado. Su fuerza física, su velocidad y su resistencia habían alcanzado niveles divinos. Obligando a sus piernas a responder, Tommy se puso de pie una vez más y volvió a blandir su espada. Se lanzó al ataque con pura fuerza de voluntad, pero la realidad era implacable. Nada cambió. Celtrax era devastadoramente superior. El Ranger negro fue tratado como un simple saco de arena, recibiendo impactos brutales y cortes de energía oscura que fragmentaban su armadura. Era un milagro de la red de morfosis que todavía no hubiera perdido la transformación. Ja, no te preocupes, Tommy, se mofó Celtrax, caminando con parsimonia mientras arrastraba su espada por el suelo agrietado del Grigori. Tus alumnos perecerán rápido. Les daré una muerte digna, te lo aseguro. Esta pelea ya no está en tus manos. La futura guerra que se avecina, no podrás detenerla. Después de todo, este no es nuestro mundo, y nadie vendrá a salvarte. Nadie puede ayudarte aquí. Celtrax levantó su hoja, imbuida en un fuego púrpura letal, listo para asestar el golpe definitivo. Pero antes de que la espada descendiera sobre el Ranger, una silueta negra se interpuso. Azazel, el gobernador general de Los Ángeles Caídos, cruzó sus brazos, recibiendo el corte directo en el pecho. El impacto fue brutal. Una herida profunda se abrió en su torso, manchando el suelo con su sangre. Pero lo peor no fue el daño física. La energía residual de Opis infundida en el arma de Celtrax comenzó a quemar la carne del líder caído, provocándole un dolor tan agónico que cayó de rodillas, soltando un quejido ahogado. ¡Azazel!, gritó Tommy, con los ojos abiertos de par en par tras el visor, viendo cómo Celtrax reanudaba su avance, paso a paso, implacable. No otra vez, pensó Tommy, y un sabor amargo le llenó la boca.
En ese instante de desesperación, el tiempo pareció detenerse y un torrente de agrios recuerdos inundó la mente de Tommy. Rememoró la época en que portaba la armadura del Ranger blanco. Recordó aquella amarga primera derrota donde experimentó la impotencia absoluta de perder no solo una batalla, sino sus propios poderes. Pero el dolor no era solo suyo. Recordó a las otras generaciones que compartieron su carga. Recordó a los Rangers de la Galaxia Perdida, los Galaxy, y el desgarrador sacrificio del Magna Defender, quien entregó su propia vida y su espíritu para salvar a un mundo que ni siquiera era el suyo. Vidas perdidas, miembros sacrificados, todo por proteger la luz. Un fuego antiguo, nacido de la pura resiliencia, comenzó a arder en el pecho de Tommy Oliver. No lo permitiría. No dejaría que el mal volviera a ganar. No mientras le quedara un solo aliento de vida. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Tommy se puso de pie. Con la mano temblorosa por el esfuerzo, llevó su comunicador a la altura de sus labios. «Hazlo. Envía el mensaje ahora», ordenó con voz ronca pero firme. Al otro lado de la línea, la voz de Ailey sonó quebrada, llena de una profunda angustia. «Tommy, no. Ya no tienes que seguir peleando así». Tommy guardó silencio por un segundo. Sabía perfectamente a lo que se exponía. Sabía que este podría ser el final de su viaje. Podría morir aquí. Pero había algo más grande en juego. Durante el breve tiempo en que la grieta dimensional había aparecido en el cielo del mundo humano, ese rayo masivo provocado por Mesogog en su intento de liberar al Triexa, Tommy no se había quedado de brazos cruzados. Había investigado la naturaleza de esa energía. Si el Triexa era liberado, dudaba seriamente que los Rangers actuales pudieran contener un cataclismo de proporciones bíblicas. Tal vez él, de forma individual, no tenía el poder para detenerlo, pero su mundo sí. Tommy había visto en carne propia cómo cada generación de Rangers se hacía más poderosa, aprendiendo de los errores del pasado. Sabía que en su tierra natal, donde él inició su camino, existían leyendas sobre los Rangers del tiempo, Time Force. Utilizando esa misma teoría y la tecnología del laboratorio, Ailey y él habían diseñado en secreto una máquina capaz de enviar una señal de auxilio a través de las dimensiones y el tiempo, directo al futuro de su propio mundo. La grieta creada por Mesogog poseía una fracción del poder de Opis, la dragona del infinito. Una energía lo suficientemente masiva como para abrir una brecha dimensional perfecta, ya que el Triexa había sido sellado precisamente en esa linde de la realidad. Al principio, el objetivo de la máquina era simplemente pedir ayuda en un caso de extrema emergencia. Pero ahora, viendo el sufrimiento de las facciones y la inminente caída del Grigori, el plan había cambiado. El mensaje de Ailey no era un grito de socorro, era la señal de activación para que el futuro de los Power Rangers convergiera en este universo. Tommy Oliver bajó el comunicador. Sus ojos brillaron con la determinación del líder legendario que era. La red de morfosis respondió al eco de su resolución, haciendo que el símbolo del Brachiosaurus en su pecho resplandeciera con una intensidad cegadora, disipando la niebla oscura de Celtrax. Poniéndose en una postura de combate perfecta, con un último y desgarrador grito de poder que hizo eco en todo el Grigori, exclamó: «Modo Super Dino». Las placas de su armadura se expandieron, líneas de energía pura surcaron su cuerpo y unas afiladas púas doradas brotaron de sus extremidades. El verdadero poder del Ranger negro acababa de despertar para la última resistencia. El rugido del Brachiosaurio resonó en todo el Grigori cuando el modo Super Dino se plantó en el campo de batalla. Un aura de energía dorada y negra estalló alrededor de Tommy, apartando las rocas y la niebla de energía oscura que momentos antes lo asfixiaban. Las púas en sus brazos y piernas centelleaban, vibrando con el poder puro y salvaje de la red de morfosis. Celtrax dio un paso atrás, sorprendido por la repentina presión, pero su arrogancia no tardó en volver. El fuego púrpura de Opis volvió a encenderse en su espada. Da igual cuántas veces cambies de armadura, Oliver. Sigues siendo un simple mortal. Rugió Celtrax, lanzándose al ataque con una velocidad destructiva. La colisión fue ensordecedora. Celtrax lanzó un tajo descendente con fuerza suficiente para partir una montaña, pero esta vez, Tommy no esquivó. Cruzó sus antebrazos reforzados y bloqueó la hoja maldita con un estallido de chispas doradas.
El suelo bajo sus pies se hundió en un cráter, pero el Ranger negro no cedió ni un milímetro. «Esta es por mis alumnos», exclamó Tommy. Con un movimiento fluido, desvió la espada de Celtrax y le conectó un violento gancho de izquierda imbuido en energía Super Dino. El impacto sonó como un cañonazo y mandó al guerrero cibernético a volar por los aires. Tommy no le dio respiro. Utilizando la agilidad aumentada de su forma final, dio un salto acrobático persiguiéndolo en el aire. Blandió el bastón brachio con giros perfectos, desatando ráfagas de energía telúrica que impactaban una tras otra en el pecho de Celtrax, destrozando parte de su coraza metálica. Azazel, sosteniéndose la herida sangrante en el suelo, observaba la escena con incredulidad. Su poder está aumentando a cada segundo. Está usando su propia fuerza vital para alimentar la red de morfosis. Celtrax se estrelló contra una columna de piedra, pero la fracción de poder de la dragona del infinito lo obligó a ponerse en pie de inmediato. Su visor brilló con una furia desquiciada. «No voy a perder contra ti otra vez. No en este mundo», gritó Celtrax, desatando ráfagas de energía púrpura a diestra y siniestra. El campo de batalla se convirtió en un infierno de explosiones. Tommy corría a una velocidad cegadora, esquivando los proyectiles y cortando las ráfagas con su bastón. Los dos enemigos volvieron a chocar en el centro del Grigori en un frenético intercambio de golpes cuerpo a cuerpo. Era una coreografía brutal. Espada contra bastón, fuego oscuro contra relámpagos dorados. A pesar del aumento de poder, el cuerpo humano de Tommy empezó a resentir el esfuerzo. Una punzada de dolor agudo le recorrió el costado, haciéndolo flaquear por una fracción de segundo. Celtrax, un guerrero despiadado, vio la debilidad y no la desaprovechó. Con una estocada rápida, logró tajar el hombro de Tommy, haciéndolo retroceder de rodillas mientras el modo Super Dino parpadeaba. «Se acabó, Oliver». Celtrax levantó su espada con ambas manos, concentrando toda la energía residual de Opis en un filo de oscuridad absoluta. «Desaparece con este patético mundo». Tommy miró la hoja descender. El dolor era insoportable, pero en su mente no había miedo, solo la firme convicción de un verdadero líder. Pensó en el mensaje que Ailey acababa de enviar al futuro. Pensó en los caídos, en Azazel, en los jóvenes Rangers que aún luchaban en la tierra. «Un Ranger», susurró Tommy, apretando los puños mientras la energía dorada volvía a encenderse con más furia que nunca, negándose a apagarse, nunca se rinde. En el último milisegundo, Tommy rodó hacia un lado, evadiendo el ataque mortal que partió el suelo en dos. Aprovechando la guardia baja de Celtrax, se impulsó desde el suelo con una patada ascendente que golpeó la barbilla del villano, desestabilizándolo por completo. Aún en el aire, Tommy concentró toda la energía Super Dino restante en su pierna derecha. El contorno de un brachiosaurio rugiente en pura luz dorada se materializó detrás de él. «Ataque Furia Dino», rugió Tommy con el alma. El impacto de la patada giratoria dio de lleno en el pecho de Celtrax. La combinación del poder de la red de morfosis y la fuerza de voluntad de Tommy provocó una sobrecarga en la energía de Opis que Celtrax llevaba dentro. «No. Esto no puede ser posible», alcanzó a gritar Celtrax antes de que una explosión masiva de energía dorada y púrpura lo envolviera por completo. La onda de choque barrió con los monstruos mutantes que quedaban alrededor y despejó los cielos negros del Grigori. Cuando el humo finalmente se disipó, Celtrax yacía herido y con la armadura severamente dañada, quedaría tendido en el suelo. Tommy cayó de rodillas, respirando con extrema dificultad. El modo Super Dino se desactivó y su transformación desapareció en una lluvia de chispas, dejándolo con sus ropas civiles desgastadas y el cuerpo cubierto de heridas. Había ganado la batalla y protegido a los caídos, pero sabía que la verdadera guerra acababa de comenzar, y el mensaje al futuro ya estaba en camino. Tommy, tendido sobre la tierra estéril del Grigori, solo pudo esbozar una sonrisa débil y ensangrentada. A unos metros, Celtrax se ponía de pie con extrema dificultad, con su armadura cibernética soltando chispas y humo negro, pero aún impulsado por el rencor y la retorcida energía de la dragona del infinito. Lothor observaba la escena desde lo alto de una ruina, con una satisfacción sádica pintada en el rostro. Para él, la facción de los ángeles caídos ya había caído.
Sus cuadros principales y generales estaban diezmados, sangrando en el suelo. Dirigió una mirada despectiva hacia Azazel, quien yacía inmóvil en un charco de su propia sangre. Si el gobernador general estaba desmayado o muerto, al Lothor le daba exactamente igual. El Grigori era suyo, o al menos eso creía. Lothor. Resonó un grito de guerra que cortó el aire. Antes de que el villano pudiera reaccionar, un feroz proyectil de energía carmesí impactó de lleno en su posición. Lothor apenas logró cruzar los brazos para cubrirse, siendo arrastrado hacia atrás por la potencia del ataque. Al bajar la guardia, abrió los ojos con genuina sorpresa. El Ranger del Trueno, Unter, había cruzado los portales interdimensionales a toda velocidad para acudir al rescate, dejando el frente del cielo tras asegurar la retirada de Blade. Pero no venía solo. Detrás de él, abriéndose paso entre las hordas de monstruos mutantes, aparecieron Val y Lucifer, junto a Kuroka y la Brigada del Caos. La ayuda finalmente había llegado. Lothor, al ver el despliegue de poder de los recién llegados, apretó los dientes y retrocedió, dándose cuenta de que la situación se complicaba. Enfurecido, fijó sus ojos en el indefenso Ranger negro y le rugió a su subordinado. Celtrax. Acaba con Oliver de una maldita vez. No dejes que respire. Celtrax, tambaleándose pero ciego de ira, se arrastró hasta quedar frente al cuerpo postrado de Tommy. Con las fuerzas que le quedaban, alzó su pesada espada con ambas manos. El filo oscuro de Opis vibró por última vez, reflejando la silueta del guerrero legendario que yacía a sus pies. Fuiste un digno rival, Tony Oliver, sentenció Celtrax con una voz distorsionada y gélida. Pero es una lástima. Este es tu fin. No. Gritó Unter, lanzándose en un sprint desesperado, activando las alas de su planeador para intentar interceptar el golpe de gracia. Sin embargo, la distancia era demasiada. La espada de Celtrax comenzó a descender con una trayectoria mortal. Fue en ese milisegundo de pura desesperación cuando el cielo del Grigori se fracturó por completo. No fue la magia de Rizebin, ni la ciencia de Mesogog. Un trueno ensordecedor que no pertenecía a este mundo sacudió las dimensiones, y un pilar de luz cegadora, un rayo descomunal venido de la mismísima brecha dimensional, cayó del firmamento impactando con precisión matemática en el punto exacto donde se encontraban Tommy y Celtrax. La colisión de energías provocó una explosión cataclísmica de proporciones épicas. Una onda de choque de luz blanca y fuego púrpura barrió el campo de batalla, obligando a Unter, Kuroka, Val y al propio Lothor a cubrirse los rostros y retroceder para no ser cegados ni arrastrados por la inmensa presión. El suelo se agrietó en kilómetros a la redonda y el humo cubrió el Grigori en una densa cortina flotante. Cuando el estruendo cesó y el humo comenzó a disiparse lentamente, el silencio que quedó en el lugar fue sepulcral. Unter se incorporó rápidamente, buscando desesperadamente con la mirada. Pero en el centro del gigantesco cráter humeante, no quedaba nada. Ambos individuos, tanto Celtrax como el cuerpo herido de Tommy Oliver, habían desaparecido sin dejar rastro, tragados por la brecha que el mensaje del futuro había terminado de desatar. El destino del Ranger legendario ahora pendía de un hilo en los confines del tiempo.